Muy buenas amigos, estamos de vuelta, fin de semana, día festivo, al menos aquí en México. Desconozco si en otros países es de igual manera, pero estamos presentes nuevamente para darle seguimiento al movimiento de Bitcoin. Aunque realmente en las últimas horas no ha habido tanto movimiento, es importante que sigamos viendo esto para dejar una proyección, ya que normalmente los días domingos es cuando comienza la volatilidad. Esto ya lo conocemos, los días sábados el mercado muy poco volátil, ¿no? Al menos esto desde los últimos meses o al menos el último año se ha venido mostrando ese patrón y ya lo hemos identificado, ya lo sabemos. Iniciamos con el gráfico de 4 horas. En el último día prácticamente Bitcoin no ha hecho mucho, se ha encontrado todavía por debajo de la media de 53 periodos o la resistencia de los $110,000. Vemos que no logra superar eso, han pasado ya en este punto más de 10 velas, lo que nos indica más de 40 horas en una direccionalidad o un desarrollo de rebote alcista o en el gráfico de 4 horas, por lo cual sabemos que normalmente es lo que suele durar un desarrollo, ¿no? Aproximadamente 2 días, 48 horas, para que el precio termine de hacer un movimiento ya sea alcista o bajista, por lo cual podríamos considerar de alguna manera que se está acabando el tiempo de rebote y esto debería comenzar a caer, pero también vamos a ver algunos datos que nos pueden servir para poder determinar si realmente podemos operar esto a este nivel o no. En días anteriores ya habíamos visto lo que es el gráfico diario, hoy vamos a concentrarnos en temporalidades cortas para ver qué puede suceder mañana y en este punto, como les menciono, sigue estando en un rango. Si nos pasamos a ver lo que es el volumen y capitalización, hoy nos indica un patrón estable. Observen este patrón porque, bueno, al menos a mí aquí me causa dudas y les explico por qué. Principalmente porque la capitalización nuevamente se ha encontrado en 2,2 trillones, mientras que el volumen ha descendido, ha bajado bastante, menos un 60% en las últimas 24 horas, lo cual nos indica que este movimiento se está estabilizando y podría dar una entrada alcista prácticamente en las siguientes 12 a 24 horas. Eso al menos conforme el análisis de volumen y capitalización. Sin embargo, si nos volvemos a pasar aquí al gráfico de 1 hora o el de 4 horas, conforme acción del precio tenemos un patrón de caída o retroceso y esto prácticamente me recuerda a lo que estábamos viviendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que aquí también lo estábamos viendo cuando el precio se encontraba en esta zona? Donde les estaba comentando que el patrón conforme acción del precio nos indicaba retroceso o caída. Sin embargo, también en CoinMarketCap se estaba mostrando un patrón de entrada en spot. Y ahí es donde yo les dije, no, pues dependiendo de esto, dependiendo de la especulación, y yo se los dejé bajista y el precio subió un poco, ¿no? Que al final de cuentas, como fue en fin de semana, formó un gap y volvió a caer. ¿Qué pasa este fin de semana? Tenemos el mismo patrón. A nivel técnico o estructura de acción del precio, esto nos indica que va a retroceder, amigos, que esto va a retroceder, va a caer o podría buscar nuevamente como mínimo el suelo aquí de los $107,000, $106,000 o mejor aún caer por los 104,000 e ir a tomar la liquidez que ya estábamos viendo en el video anterior, que ahorita lo vamos a revisar. Sin embargo, conforme el volumen y capitalización nos está indicando que esto en las siguientes 12 horas va a hacer unos movimientos alcistas, por lo cual aquí quedan dos posibilidades importantes, principalmente saber que si Bitcoin cae por los 100,000 o 102,000, 103,000, 104,000 es para aprovechar e intentar agarrar posiciones ya sea en futuros en long o intentar hacer compras en spot para el gráfico diario, que en mi caso yo ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir, si cae por los $103,000 amigos, 103,500, ya saben, es toda esta zona, ya se los mostré, es el del gráfico diario, todo este rectángulo, dependiendo la fuerza, si llega a retroceder, que llegase a tomar, me incorporaría dentro de este rectángulo, dentro de esta zona, sin importar si es aquí, aquí, aquí o hasta acá abajo. Eso ya depende de qué punto llegue el movimiento, ¿no? Por lo cual ahí no hay duda. La duda está en este punto, en donde nos encontramos actualmente en la zona de indecisión, en los $110,000, que yo creo que ahora es obvio que es una zona de indecisión para los que dudaban anteriormente, cuando lo estábamos comentando, pues en días pasados, prácticamente hace una semana, ¿no? Ahora sí tienen claro que es una zona de indecisión, por lo cual se podría intentar operar futuros en esta zona, podría ser, y es lo que les voy a explicar. Principalmente vemos a nivel amplio, a gran escala, que las criptomonedas, las altcoins, el día de hoy no han estado haciendo mucho, alguna que otra ha estado subiendo, por ejemplo vemos a Litecoin intentando hacer un rebote, vemos a Bitcoin Cash de igual manera ahí subiendo, bueno todavía manteniéndose en rango, pero no está retrocediendo. Podemos ir a ver a AVAX, esta sí se encuentra hasta abajo, esta no ha hecho nada prácticamente, pero por aquí había visto un par más que sí habían hecho un intento
de rebote. Por ejemplo, podemos ver a ARPA, ¿no? Intentando rebotar ahí ligeramente, y son contadas, ¿ok? Son contadas. La mayoría tienen el mismo patrón de Bitcoin, de rango, no se han movido tanto, apenas y 1% quizá. Es decir, una volatilidad mínima que es muy difícil operar realmente, a no ser que seas scalper y estés en gráficos de un minuto, que realmente esas temporalidades son muy locas y para nada recomendables. Ok, sin embargo, la estructura dentro del gráfico de 4 horas sigue siendo de rebote, pero no tiene fuerza. Ya se los venía comentando en Bitcoin, no tiene fuerza para seguir subiendo, y lo que debería de estar haciendo es una corrección, y lo ideal sería que fuera este fin de semana para que forme el gap y posteriormente vaya a cerrarlo, y ya lo expliqué, ¿no? El movimiento tome fuerza y ahora sí se dispare a los 117, pero no necesariamente tiene que ser el retroceso en fin de semana, puede darse lunes, martes, miércoles, yo que sé. El punto es que se llegue a dar ese retroceso, es bastante importante, pero no porque lo diga yo va a suceder, ¿no? De eso estamos claros, simplemente es una proyección, lo ideal que podría estar sucediendo en el mercado, y saber qué hacer si llega a darse ese escenario. Pero si no se llega a dar y el precio a partir de este punto en la temporalidad de una hora continúa subiendo debido al patrón de volumen y capitalización que les acabo de mostrar, hay que saber que nuevamente hay posibilidad de que encuentre la resistencia como mínimo por los 113,000. Es decir, si esto continúa subiendo, puede ser que solo haga un movimiento en Bitcoin de 2,20% y como máximo de un 5%, alcanzando nuevamente los 116,000. Recordemos, no olviden, en el gráfico diario tenemos un rango, es este, ¿no? Rango claro, el cual hasta ahora no ha logrado volver a superar lo que son los 116,000 después del gran desplome, que realmente he notado que esa caída, y por obvias razones, ha sacado a muchos del mercado, ¿ok? Ha sacado, no sé si retail o inclusive inversionistas que ya llevaban tiempo en el mercado. He visto que han abandonado esto, como que le han agarrado miedo al mercado, y sin duda, ¿no? Es algo que realmente tiene pues coherencia, ¿no? Después de un desplome, yo sé que muchas personas pueden tener miedo, y eso debido a que pudieron haber perdido mucho dinero, y ahí es la importancia de la administración del capital. Siempre procuren que nunca los liquiden, amigos. Más que nada cuando operan futuros, nunca operen con su 100%, y esto siempre se los explico. Cuando suceden este tipo de movimientos, nosotros no sabemos cuándo van a pasar, y muchos cuando son nuevos vienen y se burlan y dicen, no, que por qué no te metes en ese precio, tienes miedo, no sabes operar, etcétera, esto se va a ir to the moon a 200,000, y ahí es donde se nota que son usuarios nuevos. ¿Por qué? Porque vienen a por todas, arriesgándolo todo, muy probablemente invirtiendo el 100%, les cae un porcentaje grande y no saben qué hacer, y terminan saliéndose en pérdida y abandonando el mercado, y ese no es el objetivo. Por eso siempre hay que mantener una estrategia. En el gráfico diario sabemos lo que podría pasar, amigos, ya lo he explicado, creo que toda la semana pasada vine diciendo lo mismo, así que en este video solo es para resumir. Gráfico de 4 horas, sabemos que si cae a zonas de soporte entre 100,000 y 104 es para entrar, spot o futuros da igual, pero si llegase a subir por este patrón parecido al que teníamos la semana pasada, en donde esto es un patrón de entrada claramente, volumen bajo, capitalización estable, si sigue estando así en las próximas 12 horas, como máximo 20, y ven que la capitalización sigue en 2,2, 2,22 aproximadamente, y el volumen sigue ahí por los 20, 25, 30, pero sin superar los 35 billones, el patrón va a ser alcista y va a terminar rebotando el día de mañana. Sin embargo, si el volumen llega a dispararse en las próximas 12 horas, por eso es importante esperar, y de repente vemos que la capitalización sigue en 2,2 o 2,18 o 2,19, pero el volumen volvió a superar los 50 o 40 billones, eso nos indica que el patrón se estaría volteando en cuestión de 12 horas, y esto sería para abajo. Así que prácticamente hoy tenemos un patrón alcista, sí. ¿Puede cambiar en las siguientes 12 horas? Por supuesto que sí, ya que hoy estamos a fin de semana, y hay que tomar también eso en cuenta, que estamos en fin de semana. Aún así, la estructura por acción del precio, vuelvo a repetir, es bajista. ¿Qué es lo raro de este fin de semana que podría estar sucediendo o que pudo haber sucedido? Bueno, principalmente que hubo un par de criptos que subieron bastante, y esto lo podemos ver fácilmente en CoinMarketCap. No sé si sabían esto, yo creo que sí, es algo viejo, no es nada que yo haya descubierto, en donde podemos ver los porcentajes de lo que suben las criptos, ¿no? En las últimas 24 horas, aquí en CoinMarketCap, la misma plataforma que usamos para ver el volumen y capitalización, que es totalmente gratis, vemos que por ejemplo hubo 2 altcoins que subieron bastante. Esto suele suceder regularmente, pero con porcentajes menores, con porcentajes de 10, 15, 20%, regularmente están subiendo ciertas criptomonedas de bajo capitalización, pero en esta ocasión hay 2, 3 que llegaron a subir cerca de un 20% en las últimas 24 horas, es decir, este fin de semana. Y aquí tengo por ejemplo el gráfico de Dash, que vemos que en el último día ha estado subiendo bastante, y ustedes dirán, ¿qué tiene de interesante eso? Que es raro que ciertas altcoins estén
estén subiendo cuando Bitcoin tiene un patrón de caída y cuando también vemos que las altcoins importantes como lo son Solana, XRP y Ethereum, que son las que están en el top, inclusive BNB, tienen un patrón de caída, el cual todavía en gráficos diarios, que es lo que estamos hablando, no dan entrada. ¿Puede ser manipulación? Por supuesto que sí puede ser manipulación, pero es interesante cómo ciertas altcoins de repente se disparan y no necesariamente porque vayan a subir todas, pero es algo que podríamos considerar y tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con eso? Pues que las demás altcoins también hagan un patrón similar, ya que bueno, yo tengo aquí tiempo analizando el mercado y yo siempre he visto que cuando de repente sale una que otra altcoin que se dispara en esos porcentajes de 50-70% y son 2-3 altcoins que hacen algo parecido, en donde si en los siguientes días en la apertura del mercado, es decir el día domingo, el día lunes más que nada, vemos que nuevamente otras 4-5 altcoins hacen igual porcentajes así de 20-30%, es porque muy probablemente el resto del mercado también va a subir, simplemente que es raro que se concentren ciertas altcoins, pero bueno, esto ya es como que un análisis más profundo y yo diría personal que yo he hecho a lo largo del tiempo que he venido analizando el mercado en general. Aún así simplemente quería mostrárselos cómo es que inclusive hay algunas altcoins que se disparan, ¿no? Que se disparan aunque Bitcoin y la mayoría sigan en rango. Y es por este tipo de patrones que les comento que a pesar de que tienen estructura bajista, intentan subir. Podría ser manipulación, podría ser que de repente está entrando el FOMO, quizás sean las noticias macroeconómicas, porque ya saben que al país americano, estadounidense, de Norteamérica, pues no le está yendo bastante bien y en este caso es relevante porque son los dueños del dólar americano, ¿no? Del billete que prácticamente manda en la mayoría del país o que controla las finanzas, inversiones, etcétera. Entonces, si a este país le va mal, pierde poder adquisitivo, las altcoins podrían llegar a subir a pesar de tener estructuras bajistas. Ya lo he platicado con Bitcoin, cuando al dólar le va mal, a Bitcoin pues le va bien a pesar de que tenga un patrón de caída o de retroceso, no cae por el simple hecho de que el dólar está perdiendo poder adquisitivo, ¿ok? Así que mucho ojo amigos. En todo caso, en resumen, lo que les quería comentar, si quieren operar esto en long, yo creo que podría ser posible. Utilicen stop loss, ya les comenté que las resistencias está como mínimo por los 113.500, 114.000 y el segundo target 117.000. No olviden que si llega a subir este fin de semana, entre hoy o mañana domingo, se va a volver a formar un gap con probabilidad de que el próximo martes, miércoles vuelva a caer a tapar ese gap nuevamente. Si quieren operarlos, yo les digo, las zonas de liquidez importantes que vemos y visualizamos el día de hoy, una se encuentra aquí en los 109.565 dólares, que podría ser un punto de posible entrada para futuros, para hacer scalping más que nada, porque es un precio muy cercano al actual, y la otra zona se encuentra ligeramente por debajo en los 108.400, es decir, para los que quieran operar futuros y no aguantan las ganas, si llega a ser este tipo de retrocesos, son intentos, recuerden, de scalping, usen sus stop loss, no se metan con el 100% de su capital, porque si esto sale mal, pues los van a liquidar, ¿ok? Sería así, y la otra zona de entrada sería en este punto, por si pierde esta zona, bueno, el siguiente punto es aquí, ¿ok? Esto en temporalidades podría ser de 15 minutos o de una hora, para ir a buscar estos targets, ¿no? Como mínimo, aquí los 114.000 dólares por acá, y el otro punto ya saben, los 117.000, donde se ha acumulado bastante liquidez, como pueden observar el día de hoy. Aún así amigos, yo sigo con la idea de que en el gráfico diario en cualquier momento va a caer, posiblemente sea la siguiente semana, es decir, que saque un movimiento rápido a los 103, 104 y de ahí vuelva a intentar a subir. Así queda en esta ocasión, ya quedan ustedes si piensan operarlo en long, haciendo scalping, movimientos de bastante riesgo, la verdad, no hay que negarlo, pero como siempre hay personas que no aguantan no operar, no pueden resistirse a meter longs y shorts en el mercado. Así que ya saben, zonas cercanas a la que se encuentra el precio, se los vuelvo a repetir por si, bueno, de todas maneras pueden repetir el video. 109.560, 109.000 por ahí aproximadamente, 570 y un poco más abajo hasta los 108.400 aproximadamente. Si no respeta esos soportes, pues se podría ir a buscar las siguientes zonas de interés, y para esto, para hacer scalping amigos, tiene que ser prácticamente en el momento. Un video de este tipo que yo hago no sirve para poder
poder proyectar en scalping, porque en scalping son movimientos rápidos. En este tipo de videos que yo hago es más como para temporalidades de 4 horas y mínimo en temporalidades de 1 hora, que es donde da tiempo de poder ejecutar y de tomar decisiones, ya que en el gráfico realmente de 1 hora el soporte está más abajo, 107.000, y ya sabemos, lo mismo que he venido repitiendo. No hay nada más que comentar por el día de hoy, simplemente quería actualizarles eso. Tenemos un patrón muy parecido, muy similar al del fin de semana pasado, inclusive podríamos decir que nos encontramos en el mismo precio, y ya queda aquí en cuestión de especulación, intentar operarlo en scalping en long, pero obviamente si te saca los stop loss 1, 2 veces y ves que sigue cayendo, ya está amigos, no lo sigan intentando, mejor esperen el siguiente soporte o métanse en short si el movimiento comienza a tomar fuerza. No es para clavarse que de repente pierdes un long, pierdes 2 long, vamos por el tercero, cuarto, quinto, sexto long perdido, pues no tiene sentido, por lo cual hay que saber operar scalping y temporalidades cortas. Sin más que comentarte en este video, espero que te encuentres muy bien, mañana vamos a actualizar toda la información, nos estamos escuchando, a la próxima.